Ya nos encontramos con el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Él es un experto penalista y con él queremos referirnos a las reformas planteadas en la Asamblea Nacional para transformar, dicen, el sistema judicial, doctor. Y bueno, pues queremos empezar con esa inquietud frente a las necesidades que existen realmente de reformas, de actualización del sistema judicial. Empecemos por las preocupaciones que a usted básicamente le surgen con estas modificaciones. Buenas noches. Muy buenas noches, y definitivamente creo que es algo de lo que hemos hablado en extenso, incluso cuando hemos hablado de otros temas. Siempre surge que una de las razones por las que los procesos judiciales, cualquiera que sean, constitucionales, penales, civiles o de cualquier naturaleza, no avanzan, es precisamente por las dificultades que enfrenta el sistema de justicia. El sistema de justicia como tal, como un sistema, pues está integrado por diversos actores. Obviamente los jueces, pero también nosotros los abogados, la fiscalía que ejerce la titularidad del ejercicio de la acción pública penal, secretarios, ayudantes, asistentes, notarios, criminalística. Hay una gama de sectores que colaboran con la administración de justicia y ninguno funciona. Ninguno funciona. En algún momento se hizo una gran reforma desde lo estructural, ¿no? La infraestructura de la administración de justicia cambió, se construyeron muchas unidades judiciales con un modelo, digamos, funcional, operativo. Hubieron sus errores, como es natural, en el momento de la implementación, la administración de la función judicial. En ese momento, que lo recuerdo histórico, se cuantificó, en vez de privilegiar la calidad, se privilegiaba la cantidad, y habían jueces que trabajaban para producir más y no necesariamente mejor. Entonces, además que esta reforma vino de la infame metida de mano a la justicia, que así mismo se llamó, y lo decían digamos, con orgullo. Pero resulta que esta metida de mano a la justicia, yo que ya tengo algunos añitos recorriendo los juzgados, lo que viví fue terrible, porque sacaron literalmente a muchos jueces y secretarios y no dejaron un histórico humano de los juzgados y de las unidades judiciales. Entonces tuvimos que empezar de cero. De cero con nueva ley, Código Orgánico General de Procesos, de cero con nueva ley, Código Orgánico Integral Penal, y entonces con las dificultades y las necesidades físicas que se presentaron en un modelo que era insostenible, en un sistema que la infraestructura no se sostuvo, en el que ya no hay ni siquiera papelería, ni impresión, no hay servicio de limpieza, no existe el suficiente personal, terminó de colapsar. Entonces, súmale a eso la corrupción y estamos en una fórmula para el desastre. Doctor, a propósito de este tema de los cambios, que uno de los cambios que se propone es justamente la designación de los jueces. Ya no lo haría el Consejo de Participación Ciudadana, depende de los resultados de la consulta, ¿verdad? Pero esa es la idea, sino que se lo haga en el seno de la Asamblea, y aparte funcione una comisión que estaría entre sus integrantes una delegación de la academia, pero también una delegación del Ejecutivo, y digo del Ejecutivo porque es a través del representante de las universidades el que tendría pues la decisión final. Interesante la propuesta. Los sistemas funcionan en la medida de que sean honestos. El sistema propuesto por esta cosmovisión que se dio a sí mismo el Estado ecuatoriano en el año 2008, creando una idea de la participación ciudadana, que no solamente era para designar autoridades, por cierto, sino para muchas otras cosas del quehacer público, con una representación directa de la ciudadanía en el quehacer público, fue una gran mentira. Entonces, pero era una linda idea que no funcionó. Así que veamos que esta nueva idea, que no tiene tanto de nuevo, sino un poco de tomado de aquí y de allá y de sistemas que funcionan en otras latitudes, esperemos que no sea otro modelo fallido en función del humano, ¿no? Primero, la academia. Me parece excelente que la academia se involucre, pero precisamente de ahí quería partir, y lo he dicho antes. Quizás el problema sustancial, el problema por donde empieza todo este gran problema que es la administración de justicia nacional,
precisamente proviene de las universidades. Habría que ver qué calidad de docentes están dando clases en las universidades. Hay que ver qué calidad de abogados se están graduando en las universidades. Y de hecho lo he propuesto empezando en primera persona. Este proceso de evaluación que ha emprendido o que ha vuelto a emprender el Consejo de la Judicatura respecto a los jueces ordinarios de primer nivel, yo sugiero que debería también llegar en algún momento a un proceso de validación o de convalidación de la calidad profesional de los abogados que están habilitados por el foro para ejercer su profesión. Porque somos parte del problema también, nosotros y nuestros colegas los abogados. Doctor, ¿y qué le parece a usted la creación de unidades para el crimen organizado? Jueces que se dediquen solamente a juzgar delitos como el crimen organizado. La especialidad no es mala, ¿no? Existen unidades especializadas en delitos específicos, existen unidades especializadas en áreas y materias específicas. Yo no veo mal la especialidad. La cuestión es que hay que ver si existe el recurso humano y material suficiente para llevar adelante estas ideas. Miren que con lo que yo considero una atrocidad que se creó y que se validó por parte de la Corte Constitucional de los jueces anticorrupción, y no es que digo que esté mal que existan jueces especializados en delitos de corrupción, lo que está mal es que solamente estén en un edificio en la capital de la República distrayendo la competencia que es nacional, que es una sola, y que los jueces de otras provincias y los abogados y los procesados de otras provincias tengan dificultades para acceder a una más rápida y correcta administración de justicia nacional. Entonces, pero también es como jugarse a la ruleta rusa, ¿verdad? Si le toca como un juez dedicado justamente a esos temas de crimen organizado, saben que su vida pende de un hilo, y ahí también como que no va a ser muy sencillo. Bueno, yo admiro mucho a quienes tienen la vocación del servicio público. Yo no la tengo. Alguna vez he participado muy brevemente en alguna función pública o he colaborado desde lo privado como prestador de servicios al sector público, y la verdad es que no termino de entender a las personas que tienen esta vocación. Sin duda, devolverle algo de lo que uno es y ha logrado a su país, a su sociedad, es admirable. Mucho más si asumes una posición de riesgo como lo es ser un juez en un país en el que la violencia domina la dinámica social. Mis mayores respetos para quienes tengan esta aspiración y tengan esta vocación. Honestamente, conozco jueces que son jueces por vocación. Realmente les place administrar justicia porque sienten que es lo que están o que nacieron para hacer. Sí hay esa categoría de seres humanos en este país, para quienes creen que no existen. Y la clave está en buscar que estas personas sean las que lleguen a ocupar estos puestos. Doctor, ¿qué nos garantiza que esta no es una nueva metida de mano en la justicia? Con nuevas formas, pero con el mismo fin. Bueno, en una democracia como en la que supuestamente vivimos, debe haber este sistema de pesos y contrapesos, donde todas las funciones, incluida la función judicial, responden por sus actos. Debe, pero ¿hay? No creo que existe un liderazgo político que recoja el sentimiento popular como existió antes, quizás con el correísmo, por ejemplo, quizás con el liderazgo que ejerció Jaime Nebot en su momento en la provincia del Guayas y en algo obviamente a nivel nacional. Yo no veo un líder político que genere esa reacción en la ciudadanía, y yo creo que la ciudadanía está dormida, y eso es un gran problema. Ahora, ¿cuáles son los riesgos si es que se llega a ejecutar tal como se ha planteado esta nueva selección de jueces, de fiscales, con supuestos concursos que sabemos todos que son amañados, en donde intervienen los intereses políticos y que además suelen ser nada transparentes? No, ahí vemos el concurso para elegir fiscal. La presidenta, la doctora Hacho, tiene 3 años de graduada y no cumple ni de lejos los requisitos que debería cumplir alguien para presidir la comisión que está seleccionando al abogado más preponderante de la nación. Entonces, con ese tipo de concursos, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que estos nuevos concursos que se plantean, esos sí van a ser transparentes, esos sí van a estar bien hechos, esos sí no van a estar contaminados por la política? ¿Quién nos garantiza? Bueno, nadie, ¿no? Realmente esa pregunta no la puedo responder yo, pero
lo que podemos hacer como ciudadanos, y ustedes desde sus posiciones en la sociedad, es estar atentos a que esto no sea una nueva ficción para engañarnos, para construir una dinámica que le sea favorable al poder público, al poder político, porque el poder político es efímero. Eso es algo que hemos aprendido los ecuatorianos en este péndulo político en el que hemos vivido. Y los que no nos aprenden son salir. los políticos, ¿no? Es un poco extraño porque los abogados, los periodistas, los médicos, los arquitectos, los taxistas, todo el mundo sabe que el poder político es temporal, pero los políticos, que son quienes llegan a esos espacios, parece que no se dan cuenta o que no quieren entender, no quieren darse cuenta de la temporalidad del poder que está en sus manos. Yo creo que sí, y no es desconocido para la realidad política, no solamente la nuestra y no solamente la actual, que el poder marea, que el poder saca lo peor a veces de ciertas personas. Y este círculo que rodea a veces al poder no te deja ver lo que está pasando, ¿no? Eso puede ser un factor en lo que ocurre. También hay obviamente perfiles, hay gente que está ahí más preparada que otra para ejercer una posición de poder, pero el poder utilizado para el beneficio personal o para el perjuicio de un tercero, yo creo que como todo en la vida, si es algo que mal empieza, mal termina. Lo mismo el proceso de selección de jueces. ¿Qué va a pasar si este proceso de selección nuevamente es una ficción para engañarnos y para incorporar un personal que va a estar al servicio de y se va a permitir actos de corrupción? Pues la ciudadanía se va a cansar. La ciudadanía yo creo que hoy no confía en la justicia nacional. ¿Quién en sus cabales va a denunciar que le robaron algo, un bien personal, aspirando a que la policía lo recupere y que se haga justicia? Denuncias porque tienes que hacer una constancia, denuncias porque tienes que reclamar el seguro, pero no denuncias con la expectativa de que la fiscalía haga su trabajo, la policía haga su trabajo y la justicia termine haciendo su trabajo. Realmente es lamentable. Doctor, y hablando de cosas lamentables, el delincuente coima al policía para que no lo metan preso. Luego el denunciante tiene que coimar al juez para que se haga justicia. El juez coima al Consejo de la Judicatura para que no lo sancionen. Y desde todo está podrido. O sea, ¿cuál es la parte del sistema rescatable que uno pueda decir, sabes que desde aquí, desde este hilito, esperemos pues que todo se recomponga? Porque uno busca y donde sea que presione sale pus. Es un problema regional, pienso. No es solo Ecuador. El problema ha invadido incluso el Cono Sur, que era extraordinario pensar en corrupción o en actos de violencia. Ya existen en Chile, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Argentina, actos de violencia que le eran al menos ajenos. Es decir, esto se está irradiando, la maldad se está irradiando. Yo creo que en buena medida este fenómeno mundial que vivimos del COVID, obviamente pues coadyuvó a que este mal se esparza, y otros fenómenos políticos como el progresismo y sus novelerías y el falso progresismo. El progresismo no es malo, pero el falso progresismo sobre el que se monta la dinámica política para perpetuarse en el poder, evidentemente nos tiene sumidos en este caos. Entonces, para que el Ecuador cambie, para que empiece a cambiar, tienen que aparecer figuras que estén dispuestas a traducir un verdadero liderazgo para el cambio. Pero es muy difícil, es muy, muy complicado, porque efectivamente se siente que donde sea que pises existe corrupción. Tú vas a una unidad judicial y es excepcional el juzgado, el juez, el secretario honesto que administra justicia, muchas veces porque no puede. Por cierto, hay jueces honestos que quieren hacer su trabajo y no pueden hacerlo a tiempo, en los tiempos que previene la ley, porque están encargados de 2 y 3 despachos, porque su secretario no es precisamente un funcionario honesto o capacitado, porque los trasladan de un momento a otro y ese tipo de dificultades, porque no tienen los recursos materiales, humanos y demás. Entonces, se pierde la noción de que sí hay jueces honestos, de que sí hay fiscales honestos y de que sí habemos abogados que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, conscientes de que esta realidad es muy difícil de lidiar, pero que explicándole a tu cliente, quizás hagas menos dinero, quizás no estés involucrado con la defensa de
casos que te hagan pues ganar mucho dinero, pero puedes dormir tranquilo y creo que eso no tiene precio. Le quiero agradecer al doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Él es penalista, él es un conocedor del derecho, es una persona que litiga prácticamente a diario. Doctor, deben ser pocos los días que no le toca estar en algún juzgado y quiero pues agradecerle por habernos acompañado y sobre todo por la profundidad y por la sinceridad de sus criterios, porque esto que usted acaba de decir es algo que generalmente se lo comenta con boca chiquita, ¿no? Y ese es el problema, ese es el problema. Es la realidad, es lo que todo el mundo sabe que pasa, pero nadie se atreve a decir. Hay que empezar a decirlo en voz alta. Doctor, le agradezco muchísimo por acompañarnos. Igualmente, buenas noches.